Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Esta es una de las charlas que hemos organizado para los estudiantes de último curso del grado en Negocios y Marketing Internacionales en la Escuela Superior de Comercio Internacional, en SIUPF. Para nosotros es una alegría, cada año programamos esta sesión y la verdad es que es un gusto poder seguir contando con vosotros porque nuestra perspectiva formativa va muy en la línea de lo que vosotros ofrecéis y por eso nos gusta que de primera mano podáis tener contacto con los estudiantes y los estudiantes con vosotros para conocer las oportunidades que tienen a nivel profesional ahora que ya están a punto de acabar su carrera. Os presento, este es el programa de becas de internacionalización de ICEX. Hoy contamos con la presencia de Amparo Vera, que es la subdirectora de la Dirección Ejecutiva de Formación de ICEX. También nos acompaña Carlos Bustos, que fue en el momento de su vida fue becario de este programa, o sea que os hablará en primera persona de cuál fue su experiencia. Ahora es CEO y director de su propia empresa de CEO On Hub, que ya nos explicará un poco más. Y en breves minutos también contaremos con la presencia de José Ignacio Pradas. Él es el director territorial de comercio de la oficina de ICEX Cataluña. Así que sin más dilación, os dejo con Amparo y Carlos de momento, luego se incorporará José Ignacio. Bienvenida, Amparo. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Karina, y muchísimas gracias a STUPF por invitarnos un año más a participar en estas sesiones informativas que creo que enriquecen mucho las posibilidades de promoción profesional y proyecciones futuras para vuestros estudiantes, ¿no? Es una estupenda oportunidad que nos dais para presentar el programa de becas de internacionalización de ICEX y sobre todo porque es un programa que es muy adecuado al perfil de egresados que preparáis en la escuela, ¿no? En la escuela, la puedo llamar escuela, porque especialistas, ¿no? Desde tantos años que STI lleva formando a profesionales y a juniors, ¿no? En grados y posteriormente en máster y en distintos cursos en comercio internacional. Inversiones, ¿no? Entonces, vuestros alumnos o vosotros, alumnos STI, sois nuestros perfiles, los que deseamos recibir en el programa de becas porque tenéis esa vocación internacional, lo lleváis ya casi en el ADN, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues daros las gracias por contar con nosotros un año más para presentaros la convocatoria y especialmente este día que la tenemos calentita, digamos recién salida del horno porque acaba de publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado la 46 promoción que arrancaremos ahora os cuento un poco más de procedimiento, pero hoy justo se había publicado en el Boletín Oficial del Estado y por lo tanto empezaremos ya con toda la campaña de comunicación, información y demás, ¿no? Yo le doy las gracias enormes a Carlos porque Carlos, además de lo que has comentado, que es un emprendedor nato, además es una empresa muy tecnológica, ¿no? Que nos va a dar también su visión de esos perfiles mixtos que necesitamos, especialistas en comercio internacional, pero altamente digitales, ¿no? O como también nos formamos durante el periodo de beca. Y Carlos, bueno, pues ahora también tiene experiencia en un sector puntero en ese sentido, ¿no? Y además Carlos es muy promotor del programa, siempre nos acompaña y muchísimas gracias, Carlos, porque siempre estás con nosotros cuando hacemos acciones con alumni. Tenemos una red de más de 6.500 exbecarios que están conformados en una red ICEX Alumni y Carlos en concreto es el dinamizador y promotor del Club Territorial de Cataluña con el que hacemos. Cada vez que vamos a Cataluña contamos con ellos y por supuesto con nuestro director territorial de comercio de la Secretaría de Estado de Comercio y de ICEX en Cataluña, que es José Ignacio, que se incorporará después y que también fue becario. O sea que vamos a contar en esta sesión, que espero que sea dinámica, es decir, paradnos, levantad las manos, hacer preguntas en el momento que queráis para que sea un poco más interactiva. Y vamos a contar con dos profesionales, uno que optó por el sector privado, como la mayoría de los becarios que paséis por el programa, otro que desarrolló su carrera profesional en el sector público como empleado público, ¿no? De modo que bueno, en ese sentido, mis agradecimientos tanto a la ESI como a todos los que os habéis interesado en esta sesión y a partir de aquí, pues a vuestra disposición para lo que queráis conocer más en detalle del programa de becas. A mí lo que sí que me gustaría compartir con vosotros antes de arrancar esta presentación más en concreto del programa, contaros qué es ICEX, ¿no? Porque seguro que en alguna de las asignaturas que tenéis en el grado os han contado los instrumentos de apoyo oficial
la internacionalización que tiene tanto la Secretaría de Estado de Comercio dentro del Ministerio de Industria, Producción y Comercio como las propias comunidades autónomas, ¿no? En sus acción, en el caso de Cataluña, pero en concreto dentro de lo que son los apoyos públicos a la internacionalización y dentro de los apoyos no financieros, digamos, apoyo oficial no financiero, pues está ICEX, ¿no? ICEX con una cantidad de servicios que ofrece a su principal cliente, que es la pequeña y mediana empresa española. Entonces, si me permitís 2 minutos de vídeo, comparto con vosotros y os contamos quiénes somos y qué estamos haciendo para empresas y profesionales. Voy a compartir un segundo el vídeo, Karina. La pestaña de Chrome y YouTube. Comparto con audio. Espero que se oiga todo bien y que no nos ataque Murphy. Es la mejor marca del país. Contamos con... Perdón, arranco de nuevo, ¿de acuerdo? Para vosotros, para todas las empresas pequeñas y medianas, y para todos los profesionales que reman contra viento y marea. Estamos aquí por vosotros. Queremos que vuestras ideas sean un éxito y deis la vuelta al mundo con ellas. Sois la mejor marca de nuestro país. En ICEX contamos con más de 600 profesionales que colaboran en una red de 2.300 especialistas. Más de 100 oficinas económicas y comerciales de España en el exterior están preparadas para darte impulso y acompañarte en la internacionalización de tu empresa. Te aportamos la fiabilidad y confianza que necesitas para exportar tu proyecto, sin importar la experiencia previa ni el tamaño de tu empresa. El escenario del comercio internacional cambia de forma constante y nosotros con él. Te acompañamos, te apoyamos, te asesoramos. Apostamos por tu integración e implantación en nuevos mercados. Ponemos a tu disposición un catálogo de servicios integrales para apoyar la expansión de tu empresa en el exterior durante todas las fases del proceso. Te ofrecemos una capacitación en comercio exterior y en mercados de tu interés para ayudarte a obtener los mejores resultados a través de seminarios y webinarios completos disponibles en un aula virtual a los que puedes acceder desde nuestro portal ICEX en cualquier momento. Desde ICEX CECO, como referente de la formación en internacionalización, ponemos a tu disposición un amplio catálogo de másteres y programas MBA, sin olvidar el programa de becas ICEX de internacionalización. Es tu momento, no te pares. Nos importas tú, nos importa nuestro futuro común. Estamos firmemente comprometidos con la Agenda 2030 y los valores que representa. Promovemos la aceleración de un crecimiento económico más inclusivo, con empleos de calidad, que integre sostenibilidad y digitalización. En ICEX nos anticipamos a tus necesidades para continuar siendo un referente clave del sistema de apoyo a la internacionalización. Hola. Hello. Hoy. Hello. Namaste. Ni hao. Si eres un inversor extranjero, España también es para ti. España también es tu país. Contamos con una economía abierta y atractiva, una infraestructura logística y redes que son referentes mundiales y un marco regulador competitivo. En ICEX Invest in Spain te esperan programas como Rising Up in Spain y servicios como la red de inversores y guías de negocio. Encontrarás fácilmente socios estratégicos en España y financiación para invertir en nuestro país. ¿A qué esperas? Confía en tu idea. Confía en ICEX. Muy bien. Espero que se haya visto bien y se haya oído bien. Y entonces voy a pasar a compartir de nuevo, a compartir la presentación que teníamos. Muy bien. Ok, aquí estamos. Bien, ya os digo, vamos a intentar ser dinámicos. Yo os pediría, no sé cómo tenéis vosotros habitualmente, colaboráis o participáis en las sesiones síncronas, pero a nosotros, a mí particularmente me gusta que además de levantar la mano si os parece, o pues participéis en el chat y activéis la cámara, ¿no? Porque también es una manera de estar más próximos durante la sesión en la medida
que queráis, ¿no? Y si no, bueno, pues actuamos con el micro y con los chats. Bueno, pues ¿nos podéis dar permiso para abrir micros? Ah, vale, es que debe haber... ok, ahora lo trabajamos, sí. Perfecto. Muy bien, pues habéis visto lo que es ICEX, ¿no? ICEX es la entidad pública empresarial que depende de la Secretaría de Comercio. Tenemos dos objetivos. Por una parte, la promoción, apoyar la promoción internacional de nuestras empresas, su salida al exterior en todas las fases del proceso, tanto desde aquellos que prácticamente no han salido nunca a mercados exteriores, como aquellos que ya tienen una larga trayectoria y están implantados allí, como la atracción de inversores a nuestro país, ¿no? Las dos patas que habéis estudiado, comercio e inversiones. Y no solamente la inversión directa fuera, sino la atracción de inversión a nuestro país. Bien, dentro de todo el catálogo de los productos, servicios que tiene la empresa ICEX para nuestra empresa, un elemento identificado desde el origen, porque esto también va en el ADN de ICEX, es gracias, Karina, ya tenemos audio. Es la formación de talento, ¿no? Las empresas son importantes, pero las empresas pueden acometer mejor sus proyectos contando con buen talento, contando con buenos profesionales formados y especializados en comercio internacional. Y ahí es donde se enmarca el programa de becas ICEX, ¿no? Un programa que tiene más de 46 años, ¿no? Y seguirá siendo sostenible, sostenible en el tiempo. Hemos formado ya pues, a más de 6.500 personas. Todos ellos, desde el inicio, pues, han desarrollado sus carreras profesionales. Y algo que a nosotros sí que nos cuentan es que el programa de becas supone un punto de inflexión en sus vidas, antes y después de realizarlo, porque como veréis más adelante, el programa de becas es casi como el MIR de la internacionalización, es decir, es un programa largo, es un programa de 3 años, en donde hay una inmersión absoluta desde el punto de vista formativo y desde el punto de vista práctico, ¿no? Y ahora os contamos todas esas bases, ¿no? El mundo está lleno de oportunidades, sobre todo para los que apostáis por vincularos al mundo internacional, ¿no? Es verdad que la pandemia está afectando de manera muy significativa a los flujos de comercio, pero en los últimos datos que hemos recibido, el sector exterior probablemente dentro de nuestra economía es el que mejor se ha comportado, precisamente porque estas empresas que no son globales soportan mejor lo que pueden ser las caídas de las demandas internas, ¿no? Si en 2008, por poneros por poneros un referente, ¿no? de años próximos a vosotros, ¿no? En el 2008, estamos en el año 21, pues ahí erais muy jovencitos, pero os acordaréis todavía del 2008 probablemente. Teníamos unas 100.000 empresas, ¿vale? Españolas exportadoras. Hoy tenemos ya más de 200.000 y de esas 200.000 lo que decimos es que hay como unas 55.000 aproximadamente que son exportadores regulares, es decir, que no solamente realizan una operación esporádica, operaciones esporádicas, sino que lo llevan en su portfolio, ¿no? en su quehacer, son regulares. También un dato, ¿no? 2 de las terceras partes de los ingresos de las empresas de IBEX 35 proceden de fuera de España. Es decir, que la economía española en los últimos años también es una economía cada vez más abierta y así lo demuestran también este dato, ¿no? De que prácticamente 2/3 de las IBEX 35 tienen ingresos procedentes del exterior. Pero sigue habiendo una escasez, y eso lo identificamos, por lo que os comentaremos después, de profesionales adecuadamente preparados para acompañar a las empresas en sus aventuras en el exterior. Ahí estamos, ahí entramos nosotros y otras entidades, pero ICEX especialmente porque nos vamos al foco, ¿no? Vamos a dotar a nuestras empresas, que es la finalidad de este programa, de talento especializado en comercio internacional, un talento que se ha formado durante un periodo largo de tiempo y que después ponemos a disposición de las empresas.
¿En qué consiste el programa? Como os decía, este programa que se creó en el 75, tenemos ya más de 6.000 becarios y además todo esto también ha evolucionado en una plataforma de ex becarios que estáis repartidos por más de 80 países, porque no todos los becarios están en España, sino que continúan sus vidas profesionales fuera de. También el programa y la convocatoria que vais a tener este año, aquellos que os intereséis en participar, está adecuada a la ley de subvenciones. Básicamente esto, que es un dato quizás más administrativo que promocional, es deciros que bueno, pues está condicionado a una serie de procedimientos, de unas bases reguladoras, hizo que el programa de becas se transformara desde el punto de vista procedimental en la pasada convocatoria, en la 45, y por eso os comentaba esta mañana, o sea, nada más arrancar, que la convocatoria ya está publicada en el blog. El programa consiste en, a ver, esto funciona así. El programa consiste en esas 3 fases que os decía inicialmente, es decir, tenemos una fase 0 que llamamos, es una fase de formación que realizamos en ICESTECO. Ahora os contaré un poco cómo hemos sido resilientes a la pandemia, porque los alumnos, los compañeros vuestros, algunos de la ESTI, ¿no? que tenemos aquí, en concreto creo que son 3, ¿no? Karina, se está formando en modalidad online y en bimodal, ¿no? En una híbrida a partir de enero durante este año en el máster. Bien, pues este primer año de máster es en la fase 0 que llamamos. Después leeréis en la convocatoria que se habla de la fase 1, que es cuando, finalizado el máster, empezáis vuestras prácticas en la red de oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España en el exterior, más de 100 destinos, más de 100 países. Y hay un segundo año, es decir, una vez que se finalice la fase primera, con la excelencia que se pide, aquellos que quieran continuar en el programa, que es una gran mayoría, arrancamos la fase de prácticas en empresas y organismos internacionales, tanto financieros como de carácter no financiero. Por eso hablamos del MIR, ¿no? Porque son como MIR 1, MIR 2, MIR 3, por utilizar un poco ese símil, ¿no? Ese primer año, fase 0 de formación, implica fundamentalmente la realización del MBA en International Management, que lo hacemos con titulación propia de la Menéndez Pelayo y que tiene, pues, es una orientación eminentemente práctica de todo lo que es la gestión internacional de negocios, ¿no? Y con mucho trabajo en equipo se hace un enfoque muy fuerte en este MBA en los aspectos financieros, ¿no? O sea, los procedimientos que ayudan a las empresas a definir, ¿no?, cómo es financieramente la viabilidad de un proyecto. Parte de finanzas se trabaja mucho, tanto en las finanzas a corto como a medio y largo plazo, y los proyectos de inversión, project finance y demás. Y luego también hay un enfoque de incorporar durante todo el máster de manera transversal todo lo que impacta en la transformación digital de los negocios de las empresas. ¿De acuerdo? En todas las asignaturas se va viendo cómo la digitalización, llámese desde el marketing digital y todas las herramientas que ayudan a la empresa a conocer su posicionamiento de su canal, de su web, en redes y demás, como en la parte propia del comercio, ¿vale? En el comercio electrónico también se trabaja. Y hay una serie de asignaturas en donde se focaliza también o se dan las pautas, ¿no?, para aquellos que queráis finalmente emprender vuestros propios negocios. El máster es bastante intenso desde el punto de vista de carga docente, de carga académica, son 75 créditos que se empiezan a ejecutar desde octubre de cada año hasta junio del año siguiente. Durante el verano se prepara el TFM, ¿vale?, el trabajo fin de máster, que se presenta en el mes de septiembre, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos casi como 12 meses liados, con una carga lectiva importante y una carga no lectiva también importante. Y estamos en el máster con 288 alumnos.
euros, ¿no? En la convocatoria aparecen entre 288 y 300, pero la previsión para este año es que arranquemos el máster 288 alumnos. Que no estéis todos juntos, por supuesto, os dividimos en grupos que los componemos además de manera heterogénea por procedencia académica, por procedencia geográfica, por género, ¿vale? Y hacemos así esos mix tan interesantes de personas multidisciplinares y multiculturales, que luego es lo que al final nos encontramos en nuestra realidad y sobre todo vosotros cuando estáis por ahí fuera, ¿no? Personas de distintos orígenes, de distintas razas, de distintas culturas, de distintos idiomas y de distintas procedencias o background académico y profesional, ¿no? Pues también con ese principio empezamos a trabajar los grupos dentro del máster. Cuando acabamos el máster hay un primer año de prácticas, ¿no? Como os decía, de las prácticas en todas las OFECOMES, las llamamos OFECOMES, que son las embajadas, las oficinas comerciales de las embajadas de España. Como veis, no todos los que hacen el máster van a las oficinas, ¿de acuerdo? Es un proceso de alguna manera selectivo y competitivo en donde se establece un ranking y los mejores son los que tienen destino y los demás quedan en una lista de reserva. En algunos años, dependiendo del caso, pues cuando se producen renuncias pasan a formar del grupo de titulares becarios los que habían quedado en el máster en las posiciones últimas, ¿no? Y por último, la tercera fase, que es la fase 2, digamos, el tercer año, la fase 2, es el programa de prácticas en empresas, entidades y organismos internacionales, ¿no? Organismos internacionales que pueden ser desde los bancos multilaterales, como puede ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, es decir, todas aquellas entidades financieras multilaterales, como las no financieras, como puedan ser las agencias de Naciones Unidas, ¿no? Sí, Oriel, adelante. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Vale, perfecto. En esta segunda fase, ¿es el becado quien escoge la empresa o la organización o es al revés? Pues es un mix. Es decir, para el caso de las empresas, cuando se abre el año de segunda fase, arranca un mercado virtual que llamamos. Es decir, las empresas acceden a vuestro currículo y vuestra experiencia en el primer año, en qué oficina habéis estado, con qué idiomas os habéis movido, etcétera, etcétera. Y vosotros también conocéis qué empresas son las que están participando en esa segunda fase, ¿vale? Y el match, el vínculo se realiza entre el becario y la empresa. Es decir, ICES pone a vuestra disposición toda la plataforma, digamos el mercado, empieza un proceso de selección y entrevistas entre vosotros y tanto el becario como la empresa, una vez que se han casado, se han vinculado, es cuando ya formalizamos ese segundo año. Vale, y en el caso de organismos, es un poquito distinto, porque si habéis trabajado con licitaciones internacionales, que seguro que sí os sonarán el término TOR, términos de referencia. Entonces, ¿qué ocurre en los organismos internacionales? Una vez que se identifican por parte de los intereses de política comercial española aquellos organismos y departamentos en los organismos en donde interesa poder obtener una plaza para un becario ICES, ya sea en aguas, como infraestructuras, como en departamentos de gobernanza, es la entidad, ¿vale? Es el organismo quien define sus términos de referencia, ¿de acuerdo? Con los términos de referencia, nosotros en el área de becas casamos con aquellos perfiles que nos habéis manifestado interés en primera fase en hacer vuestra segunda en un organismo internacional. Y de ahí se realiza una lista corta que se envía a los organismos internacionales y ellos empiezan su proceso de selección generalmente mediante entrevistas, ¿no? Y es el organismo quien finalmente también elige, ¿vale? Elige al mejor de los candidatos presentados, ¿vale? O sea que el proceso es un poquito distinto porque hay quizás menos intervención del becario a la hora de poder elegir,
pero con respecto al procedimiento del curso. Vale, perfecto. Muy bien. Perdón, bien, había pues, otra intervención, ¿no? La Alba. Alba, ¿querías hablar? Sí, no la he visto, perdonad. Alba, sí, adelante. Alba, no te estamos ¿No la escuchando. oigo? ¿Puedes activar el audio? Bueno, si no, continuemos y ella, si no, puedes escribir tu pregunta también por el chat. No hay ninguna Alba, creo, Karina. Quizás el nombre es diferente, pero creo que no hay ninguna Alba. Perdón, la he visto, es que apareció y desapareció y me quedé con Alba. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Gracias, Julia. Bien, fenomenal. Bueno, aquí tenéis algunas empresas colaboradoras. Tenemos desde grandes empresas a empresas más pequeñitas y de múltiples sectores, ¿vale? Textil, tecnológico, financiero, o productos agroalimentarios, ¿de acuerdo? Un poco para que tengáis referencias de los datos del año 2020, ¿no? Que han opinado las empresas, ¿no? Sobre el programa que han participado. Bueno, pues como veis, la utilidad es altísima. El 98, prácticamente 100% de las empresas que han participado en la fase de la fase 2 recomendaría a otras empresas, ¿no? O que contaran con un becario ICES para ayudarles en sus proyectos internacionales. Prácticamente de los becarios, el 98% de los becarios también recomendarían a otros participar en el programa. Tenemos la segunda fase no solamente da al becario y al joven la posibilidad de conocer tanto del sector público como se apoya a las empresas en el exterior, que eso es más de primera fase, como en directo, como las empresas lo hacen cuando están en el segundo año. Ese es un objeto, pero el objetivo último del programa, como os decía al principio, es empleabilidad, fundamentalmente empleabilidad y empleos de calidad, ¿no? Porque hay una inversión grande por parte del Estado en todos vosotros, ¿no? El 70% de los becarios que han pasado por el programa se quedan con contratos indefinidos. Y en nuestras encuestas, cuando les hemos preguntado por el nivel de salarial, pues como veis, el 73% nos dicen que tras la beca han obtenido esos contratos con niveles salariales superiores a los que podían tener al inicio. ¿Qué cubrimos en cada fase de la beca, ¿no? Esto es un poco para que veáis. En el primer año, los costes del MBA son cubiertos por ICES, excepto el precio público que está aproximadamente en esos 2.400, el precio público lo publica la universidad cada año, en estos últimos años no ha variado, ¿de acuerdo? Además, y para ser más inclusivos, ¿no? Pensamos en que aquellos alumnos que podéis acudir de distintas áreas geográficas podéis necesitar una ayuda para trasladaros a Madrid y realizar el máster. Por lo tanto, ICES aporta una dotación anual durante ese año entre 500 y hasta 2.000 euros para aquellos que son residentes de fuera de la Comunidad de Madrid. También, además, se incluye una formación previa en aspectos financieros. Hay un precurso que llamamos de contabilidad y finanzas empresariales para todos aquellos que no provienen del mundo académico o economistas, ADES o similares, porque ahora veréis que los perfiles los queremos todos. Y bueno, hay una formación con carácter gratuito que se imparte financiera antes del máster, y también hay una formación en tecnologías de la información y la comunicación, en TICS, que os la ofrecemos a una gran parte de vosotros una vez finalizado el máster. La primera fase, ese año de prácticas en las oficinas comerciales, pues hay una dotación que puede cubrir, dependiendo del destino, entre 21.300 y 42.800. ¿Quién es el destino que tiene esta dotación más alta? Pues todos lo podéis pensar, ¿no? ¿Alguno me puede decir el destino que puede tener una dotación tan alta? Y si no me he visto en Nueva York, tiene una parecida, si no me equivoco. Sí, bueno, el máster es Japón, es Tokio. Esta es la dotación
a Tokio. ¿Por qué? Porque, bueno, para establecer las dotaciones pues hay una serie de variables, ¿no? Y de indicadores que se tienen en cuenta, entre ellos el coste de vida y, bueno, y una serie de módulos y las dotaciones se adaptan en cuanto con respecto a cada destino. Esa dotación, además, esa es la dotación en esos intervalos, ¿no? Durante toda la estancia en OFECOMES. Eso incluye, con esa dotación, el becario tiene que realizar su desplazamiento, todos los gastos de visado y cualquier gasto de estancia, de manutención, ¿no? Para tu vida, tu instalación en el destino. Y por otro lado, ICEX apoya y cofinancia la formación en idiomas. Muchas veces, pues en un destino determinado, el becario que llega no tiene conocimiento suficiente de idioma, pues hablemos sobre todo de árabe, de chino, de japonés, de coreano, de ruso. ICEX apoya durante ese año de estancia allí, cofinancia el aprendizaje o la continuidad del aprendizaje del idioma, porque hay muchos becarios que ya veréis cómo vienen con un segundo idioma y en muchos casos idiomas de estos que llamamos extraños, no por la lengua, sino porque poca gente los conoce de momento, ¿no? Como estos que os he comentado. Y también hay un apoyo por parte de ICEX en cuanto a la cobertura en el seguro de asistencia en viaje y accidentes, y también ICEX lo que hace otorga o apoya en ese primer año todo lo que tiene que ver con la actividad en la zona. Es decir, muchas veces el becario, si estás en Nueva York o si estás en Sydney o si estás en Sudáfrica, ¿vale? En Johannesburgo, para completar tu actividad formativa tienes que desplazarte pues, a ver una feria o a ver empresas para hacer unas notas de mercado o preparar una misión, ayudar en la preparación de una misión al país o cualquier otra actividad que ICEX realiza en el destino y necesitas desplazarte para hacer ese estudio de mercado o hacer esa actividad. Y en ese caso, pues también ICEX lo que hace es cubrir esas actividades que implican un desplazamiento fuera de la ciudad donde está la oficina comercial, lo que llamamos los viajes en la zona. En algunos casos, las oficinas que tiene España en esos países son multipaís, sobre todo en países africanos. Está posicionada en una determinada ciudad, en un determinado país, pero tiene zona de influencia en otros países y es necesario pues, desplazarse a otro para completar esa actividad formativa. Y la tercera, la fase 2. Amparo, disculpa, antes de que continúes con la fase 2, decir un comentario, aparte que nos aclararas a todos un tema de la fase 0. Interesante lo que comentas sobre los multipaíses, ¿no? Eso también pasa, me imagino que también en algunas zonas de Sudamérica y en África, donde cuando cubres una zona, pues a lo mejor hay un efecto halo, ¿no? Un efecto onda que la oficina donde la persona llega, pues a lo mejor tiene que tratar otros procesos, otros proyectos en países aledaños. Esto es muy interesante porque supongo que cuando expliques cómo se asignan las plazas, a veces países como los países africanos o sudamericanos no son tan apetecidos como Tokio, Nueva York y demás, ¿no? Que son más fashion. Y claro, cuando tienes la posibilidad de ir a Nairobi, pero alrededor de Nairobi tienes un montón de ciudades más o de países más, pues esto, a pesar de que no sean las top, realmente es una experiencia muy enriquecedora. No sé si quieres comentar algo al respecto. Y luego te hago otra pregunta de la fase 0. Sí, efectivamente. Puede haber unas determinadas promociones o generaciones que sí que estaban, por lo que hemos ido identificando a lo largo del tiempo, ¿no? En esos circuitos que llamamos a veces Revlon, ¿no? París, Tokio, Nueva York, Londres pero sí que cada vez más hay intereses por los emergentes y especialmente África. Pensad todos que África hay un plan África, es decir, hay una estrategia en la política comercial española con respecto a África. Por lo tanto, eso quiere decir que muchas de las actividades que realiza ICEX se orientarán a África, ¿no? Y la ventaja de elegir estos países es... primero porque son oficinas más pequeñas, que cuando es una oficina más pequeña, bajo mi punto de vista, el becario tiene oportunidad de ver más cosas, tocar más palos, participar de las actividades. Y por otro lado,
al ser África una extensión tan enorme y las oficinas comerciales están en determinados países, pero hay que tener conocimiento de los países limítrofes o con los de extensión sí, de extensión, ¿no? Colindantes, sí, sí. Responsabilidad de esa oficina comercial, el becario se tiene que desplazar. De hecho, muchas veces para asignar un destino, en la fase que luego comentaremos, y las dudas que os haya os las responderé en la medida de lo posible, alguna en la demanda que se produce por parte de la oficina comercial del perfil que ellos desearían tener, pues en algunos nos dicen que hable 2 idiomas, porque además de Johannesburgo, ¿no? Pues como tienen países de la zona que pueden hablar portugués, nos dicen si hay algún becario que además de inglés habla portugués, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Porque habrá cosas que podamos hacer con ellos. Entonces, no perdáis de vista África, pero en vuestras vidas, ¿eh? No solamente en el programa de becas, los que vengáis, sino que sigáis muy bien qué se está haciendo, qué está pasando con ese continente. Y luego te quería preguntar, pues en cuanto a los costos de la fase 0, tú comentas que vosotros desde ICEX aportáis 2.400 euros, ¿no? El elegido, el estudiante seleccionado, ¿cuánto debe pagar por el MBA? Y la segunda pregunta es, la dotación anual de 500 hasta 2.000 euros para residentes fuera de la Comunidad de Madrid, que sería el caso de nuestros estudiantes, porque no residen normalmente aquí en Cataluña, ¿de qué dependería esta ayuda? ¿Cómo sabrían ellos hasta cuándo, hasta qué monto van a recibir esta ayuda? Muy bien. Pues en cuanto al primer punto, por si acaso no me he explicado bien, o sea, es el becario quien asume el precio público de la matrícula del máster, ¿eh? Los 2.400 es el que el becario abona, ¿de acuerdo? Porque es la matrícula, es el precio público de la matrícula. Lo abona la universidad, pero este no es el coste del máster, ¿eh? Entonces, por eso decimos que el coste del máster, que es muchísimo mayor, como podréis imaginar, esto está asumido por ICEX, ¿de acuerdo? Pero sí que el becario tiene que pagar la matrícula el público a la universidad en ese caso, y que ese sí que es fijo, porque a no ser que exista algún cambio en esta próxima promoción, se publican los precios públicos de las universidades, más o menos, yo creo que en el mes de mayo, por ahí se suelen publicar, esos no han variado en los últimos años, y también menos ahora, en donde es tan importante dar apoyo a nuestros jóvenes y sus familias, ¿no? Para no incrementar precios públicos de programas de la universidad, incrementar los programas de becas, porque también os quiero recordar que al ser un máster universitario, todos aquellos que cumpláis los requisitos podéis solicitar las becas del Ministerio de Educación, ¿no? Es decir, cuando matriculáis o solicitáis la participación en un grado o en un máster universitario, las becas del Ministerio, que salen todos los años alrededor del mes de julio o agosto, os permiten solicitar esas ayudas del Ministerio de Educación. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues que quedáis exentos del pago de la matrícula del máster hasta que se resuelve esa ayuda del Ministerio, ¿vale? Eso sí. Entonces, esto también os permite a aquellos alumnos que puedan decir, bueno, es que puede ser un hándicap o una especie de barrera la económica para desplazarme a Madrid y hacer un máster, deciros esos dos elementos, que tenéis las ayudas al estudio por parte del Ministerio de Educación, y existen después estas ayudas adicionales que ICEX pone para los que venís de fuera de Madrid de 2.000 hasta 2.000 euros. A lo largo de la fase 0 se van indicando. Este año en la 45 promoción, pues la comisión de becas tiene que resolver esos 2.000 euros, si van a llegar hasta 2.000. La idea es que lleguen hasta los 2.000. Este año, si por particularidades de la pandemia, en donde no ha habido un desplazamiento o una actividad durante un periodo, pues a lo mejor se hace algún tipo de ajuste, pero el espíritu que hay detrás de ese artículo, tanto de la orden de bases como de la convocatoria, es apoyar hasta el máximo para los que no son de Madrid, ¿vale? De acuerdo. Y les Muchas ayuda gracias. al alojamiento y estar aquí. Muy bien. Pues en la fase 2, cuando estamos ya en empresas, lo que cubrimos ahí es esa dotación bruta anual, en los mismos términos porque se utiliza también la misma referencia de destino, aunque estéis en una empresa, de destino que se utiliza en la primera fase, y hay una cofinanciación, ¿vale?
Es decir, ICES paga, según estéis en una pyme o en una gran empresa, ICES paga un porcentaje de esos meses que estéis con ellas. A lo mejor si estáis en una pyme, los 6 primeros meses de toda vuestra dotación es directamente pagada por ICES y los segundos 6 meses por las empresas. ¿De acuerdo? También incluye el desplazamiento ida y vuelta al destino y el seguro de asistencia en viajes y accidentes que ICES lo tiene para todos los becarios, independientemente de en qué fase estéis. ¿De acuerdo? Eso es un tema que asume ICES. Muy bien. ¿Cómo podéis participar en el programa? Tenéis que haber nacido a partir del 1 de enero del 93. Es jovencísimo, es decir, menos de 28 años. ¿De acuerdo? Con nacionalidad de cualquier país de la Unión Europea. Este es un programa abierto a cualquier ciudadano de la Unión y, bueno, este año tenemos a Reino Unido que ya forma parte de la Unión. Lamentablemente, ¿dónde tenemos a alumnos de fuera? Generalmente tenemos de Europa del Este que acudan al programa en menor medida. La mayor parte de vosotros sois o bien alumnos que ya tenéis la nacionalidad española, aunque tengáis orígenes distintos, sino de España. Cualquier titulación oficial, pero con 240 créditos. Es decir, nuestra idea es que cada vez sea más multidisciplinar el máster, porque ya, y el programa de becas, porque ya el máster, digamos, consolida todos los conocimientos necesarios para la gestión y la dirección de negocios internacionales. Pero lo importante es tener ingenieros que sepan cómo hacer una oferta económica para un proyecto, lingüistas, traductores, periodistas, que sepan del comercio internacional, porque luego las empresas son multisectoriales las que vienen al programa y se enriquecen de todos estos perfiles. Por lo tanto, cualquier titulación oficial, si bien es cierto que nuestro interés es que cada vez más de perfil técnico acude. Pero de manera natural, pues el 80% provenís de titulaciones de comercio a de economía similares, ¿no? Y otro requisito es que poseáis un certificado de inglés mínimo B2. Es decir, fijaros que 3 pequeñas cosas os pedimos. Una titulación oficial de 240 créditos, un inglés certificado B2 de inglés y esos datos de nacimiento, ¿vale? Con eso y aplicando con la solicitud empezaríais a entrar en el proceso. Estas solicitudes las vamos a abrir a partir del 26 de marzo. ¿De acuerdo? Vamos a poner ya, estamos subiendo en la web mucha información del programa, con un teléfono, para lo veréis ahí, un correo electrónico también para cualquier información particular que queráis resolver, pero arrancamos en abrir las solicitudes a partir del 26 de marzo y se mantendrá hasta el 22 de abril, pues ese mes entero para que podáis pues recuperar la documentación que se necesita, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es un poco lo que os comentaba, es un proceso muy corto. Empezamos cuando cierre la convocatoria el 22 de abril, empezaremos a hacer las pruebas primeras de selección, ¿de acuerdo? Las pruebas de selección, en principio, las hacemos con una empresa independiente y además especializada en selección de recursos humanos, ¿de acuerdo? Con el perfil que nosotros estamos buscando. Se hacen a través, lo describimos en la convocatoria, de unas pruebas de habilidades, de conocimientos lógicos, matemáticos, verbales, es decir, test de inteligencia, básicamente. Os comparéis entre vosotros, al fin y al cabo, según los candidatos que lleguéis, y una serie de entrevistas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la idea es que a finales de julio ya esté todo, o a primeros de julio, ¿no? Ya os pondremos ahí también el calendario, como es la secuencia, tengamos a todos los 288 que acuden al máster. ¿Cuáles fueron referencias del año pasado? Os digo un poco para que digáis, pero bueno, aquí como estoy compitiendo, ¿con cuántos candidatos más? Pues mira, el año pasado tuvimos del orden de los 1.100 interesados aproximadamente, 1.200. Se hicieron entrevistas a unos 600, máximo 500 y pico, y aterrizaron en el máster esos casi 300. ¿De acuerdo? Un poco para que tengáis referencia. Empezaríamos el MBA en octubre del 21.
En octubre del 22, porque el MBA, como os he dicho, pasa todo ese año académico, y en octubre del 22 se asignarían los destinos a la fase primera y se incorporan a esa fase primera que comienza en enero del año 23. Aparece todo el año 23 formativamente en destino y en enero del 24 incorporaréis a empresas y organismos. ¿Vale? Proceso corto de selección, pero largo de formación. Cuando acaba vuestra vida, vuestra vinculación más directa con el programa, y yo aquí, si te parece, Carlos, pido que contar contigo en la intervención. Muchos de vosotros formáis parte de la red de ICES Alumni. O sea, es lo que consigue este programa, más allá de dar mucho apoyo y mucha estructura, mucho músculo a nuestras pymes en el exterior, es que creáis una red potentísima, una red de profesionales que os ayudáis en cualquier parte del mundo. Como os dijimos, estáis en más de 80 países. Y Carlos, si quieres te doy un poco palabra para que comentes un poco más, no solamente de tu experiencia, que sí que me gustaría ya en esta parte, y seguramente que Karina tiene alguna pregunta en directo que hacerte, sino también lo que ha sido ICES Alumni. Muchas gracias. Dime cuánto tengo, 5 minutitos quizá, o más que nada porque no me quiero enrollar y así sintetizar, pero bueno. Sí, 5 minutitos porque si dejamos 5 minutos para preguntas. Para preguntas. Perfecto, pues voy a ser muy rápido. Bueno, yo tengo ya más de 50 años, entonces mi beca no tenía la parte de estudios que tenéis ahora, que creo que es una gran ventaja porque en la época anterior, que no había formación, nos juntaban solo una semana. Entonces conocías a la gente simplemente en una semana súper intensiva, y ahora vais a poder hacer toda una formación que es, pues era un poco una aventura en aquella época. Ahora, teniendo la oportunidad de estudiar, pues es muy interesante, porque pensar que la beca no solamente es el dinero que cuesta, pero es el networking que vais a hacer. Vais a conocer en esa beca a una serie de personas que van a estar repartidas por todo el mundo y que van a permitiros tener, entonces, cuando penséis en un estudio posgrado, y yo tenía una breve presentación, pero todas las oportunidades que vais a tener gracias a tener ese networking, que es realmente hoy uno de los activos más valiosos. La universidad que habéis estudiado es súper importante. Si tenéis un título es para entrar de funcionario, para estudiar, pero en la vida laboral, el networking y la capacidad de haber estado en muchos sitios, la capacidad de adaptación que vais a tener que tener, porque llegaréis a una oficina comercial y allí todo está funcionando y vosotros sois el becario nuevo, que el año anterior ha habido otro y el año que viene habrá otro. Tenéis que buscaros la vida, dónde está el piso, dónde voy a vivir, es decir, es toda una aventura. En la época en que yo lo hice, pues yo me había ya ido antes, estaba en la lista para la Olimpiada de Barcelona de hockey. Por una serie de circunstancias yo había salido, pero la mayoría de mis compañeros de beca no habían salido, muchos no habían salido nunca de España. Entonces, no sé, vosotros seguro que sois una generación que sois viajeros y que realmente, pues mi hija mayor pues estuvo en Vietnam y en Filipinas, pues se pasó 3 meses. Quiero deciros que vosotros ya sois viajeros, no os da miedo viajar, pero básicamente, profesionalmente, el poder llegar a una oficina comercial, el poder adaptaros, el poder conocer empresas que van a venir, depende del puesto que yo estuve, por ejemplo, en multilaterales y en Viena en el año 92, imaginaros. Era el año que entró Austria en la Comunidad Europea, entonces yo llevaba multilaterales y como la oficina era pequeña, pues yo fui un caso excepcional, fui becario y era el responsable de España en las Naciones Unidas durante ese año. O sea que lo que quiero deciros es que vosotros sois, digamos, el becario top. En las oficinas comerciales puede llegar un becario de la Cámara de Lima, puede llegar un becario del COPCA quizá, puede llegar un becario de Extenda de Andalucía, que son las diferentes organizaciones, pero el becario del ICES es el pata negra, es el más importante. Y básicamente, ¿por qué? Porque es el que está conectado con la organización que es ICEX y es la que de alguna manera, pues ya os explicarán, pero las oficinas comerciales dependen en parte de ICEX, dependen en parte del ministerio, ¿no? Entonces, sois el becario comodín, entonces tenéis unas oportunidades brutales de hacer networking, de conocer a gente, de ampliar vuestras miras. Y yo lo que sí os diría es que esto es una inversión. Entonces, si queréis que la internacionalización sea una oportunidad, y hoy en día ya veis que tal cual están las cosas en España, está todo complicado, yo creo que hoy en día una beca, mi hija mayor está en Londres, la otra está en San Sebastián, que me encantaría que hicieran la beca, pero no han estudiado esto, con lo cual no sé si algún día las lograré.
pero todos los que hemos sido becarios nos acordamos de una época muy bonita de nuestras vidas. Y bueno, en Alumni de Cataluña somos ya pues unos más de 250 personas que obviamente son mucho más jóvenes, algunos han acabado la beca hace solo un par de años o 3 años y bueno, vais a conocer a mucha gente de muchas regiones diferentes, con mentalidades diferentes y vais a disfrutar muchísimo de relacionaros y ampliar vuestras miras. Así que el dinero es una inversión y realmente no es una beca cara, no es una beca barata porque realmente estudiar es caro, pero realmente verlo como una inversión y pues yo qué sé, hasta os diría que pedir un préstamo porque lo vais a rentabilizar y cuando lo vais a pagar realmente vais a ser muy felices. Así que yo os animo a que os apuntéis, a que lo intentéis y que, bueno, que lo disfrutéis y que aprovechéis que ahora sois jóvenes y que tenéis la oportunidad de entrar en un mundo, el IFEX, que es maravilloso. Muchas gracias, Así que Carlos. nada más. Muchas gracias por tu participación. Bueno, chicos, nos quedan pocos minutitos. Muchas gracias por tu rápida resumen, Carlos, que sé que tienes mucho para compartir. Pero bueno, chicos, también aprovechad este momento, este ratito, tenéis gente aquí muy potente. ¿Qué dudas tenéis? De cosas tan operativas como la preinscripción hasta las oportunidades que queráis aprovechar. ¿Quién dijo yo? Venga, Carla. Hola. Hola, ya te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntar sobre el tema del test de aptitudes, que es un test psicotécnico, tengo entendido. ¿Cómo podríamos prepararnos para este test? O sea, no sé, una guía de cómo sería. Amparo, qué pregunta más difícil, ¿eh? Carlos. Bueno, yo te diría que los test no se pueden preparar. O sea, por mucha gente que te quiera preparar un test, al final te vas a engañar a ti mismo. Si es un test de psicología, ahí van a haber una serie de características de tu personalidad que hacen que seas más apto o menos apto para ese trabajo. Entonces, el querer hacer el test pensando en qué tengo que contestar para que me cojan o no es siempre erróneo porque va a salir un test que sale siempre en las preguntas de control que estás intentando engañar y automáticamente te descalificas a ti mismo porque parte del test es ser honesto con uno mismo, ¿no? O sea, me refiero, pero como saber en plan... Si fuera un TOEFL, si fuera algo de inglés, ¿no? Que fuera un GMAT, entonces sí que lo puedes preparar porque entonces ahí es conocimiento, pero un test psicotécnico no es conocimiento, es quién eres. Hay un tema del test, como os decía antes, ¿no? Hay una parte del test, esos test que son conocimientos lógicos, matemáticos, verbales, ¿vale? Fundamentalmente test de inteligencia. Pero como muchos otros se pueden encontrar en el mundo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la comparativa es entre vosotros. Es decir, con ese test lo que hacemos es rankear directamente. Así que si es así, lo que dice el GMAT podría ser un test interesante para hacer una comparativa. Entiendo que puede ser el que usan en las universidades americanas, ¿no? Vale, merci. Gracias, Carla. ¿Alguna duda más? Uriol y Josep. En el caso de los estudiantes de cuarto, a ver qué se me ha escapado. Sí, en el caso de se los va muy estudiantes rápido. de cuarto, sí, entiendo que podemos inscribirnos aunque aún no tengamos el título o debemos esperar el año siguiente. Muy buena pregunta, Josep. Sí, podéis inscribiros porque ya veréis cuando leáis la convocatoria, que os animo a todos a leerla, a todos los que estéis interesados. La acreditación del título significa que se produce al finalizar el proceso de selección. ¿Qué significa esto? Puedes, cuando estés realizando la solicitud, introducirlo si ya lo tienes, pero si no, acreditarlo, presentarlo en algún momento al finalizar el proceso de selección, que es generalmente cuando finalizamos las entrevistas. O sea que contempla aquellos que termináis también este año, ¿no? Bien.
Uriol. Ya tienes audio, Uriol. A ver, pruébalo. A ver, no te estamos escuchando. No se te escucha, no. No, ahora no se me escucha. Si quieres poner algo en el chat. Mientras tanto, un poco, Marina. Voy a considerar esa opción, Marina. Pues muchísimas gracias. No estaba viendo aquí los chats, pero... Una pregunta mientras Uriol nos transmite la suya. En cuanto a la certificación del inglés, es recomendable entre más alta tenga la certificación mejor, ¿no? Porque va por puntos, ¿no? No sé si les quieres explicar un poco lo de las puntuaciones o esto ha cambiado este año. No, es igual que el año pasado. Es decir, un B2 implica automáticamente 50 puntos, ¿de acuerdo? Un C1, 75 puntos y un C2, 100 puntos. La certificación del inglés, que no es mediante pruebas, sino mediante certificación, la asignación de estas puntuaciones las tenéis en la convocatoria. Al final, en el anexo está toda la tabla de los certificados de inglés admitidos, ¿vale? Si tenemos el nivel y no el certificado, pues tenéis que certificar. Hay que certificarse, claro. Es imprescindible. Estamos en el mundo de las certificaciones, homologaciones, ¿eh? Eso, claro, cuando decís en empresas, tenéis que certificar, pero en este periodo, ¿vale? Los podéis obtener. También será yo creo que hay muchos que ya incluso lo hacen online y demás, ¿no? Pero la inscripción no voy a poder llegar. Sí, bueno, hay un periodo que siempre hablamos de las resoluciones provisionales y definitivas, en donde siempre hay un periodo un poquito más amplio de tiempo para que os dé tiempo a ello, ¿no? Claro. Sí, en todo caso, Marina piensa que los exámenes de C1 y esto que es ideal al menos tener un C1, porque sé de gente que se ha presentado solo con el B2 y le ha ido de muy poquitos puntos para llegar a obtener el puntaje mínimo para acceder al MBA. Entonces es muy recomendable empezar por el C1 porque es mejor comenzar con la puntuación más alta que podáis aspirar. Claro. Y cada 15 días hay exámenes. Cada 15 días hay exámenes de Advanced en tu consulta, certificación de Advanced. Y lo vas a encontrar, no te preocupes, ¿vale? Por lo tanto, con que ya te pongas a buscar, te prepares ya y te inscribas, llegarías, alcanzarías. Puedes incluir el nivel en el formulario que tienes y con la certificación que puedas completar, digamos, aunque tengas que subir en un momento determinado, pero la vas a completar en ese periodo de subsanación de errores o de subsanación de la documentación en el periodo que se abre para siempre. Tras cerrar un procedimiento se abre un periodo de subsanación de errores y ahí puedes completar lo que hayas obtenido, pero como comenta Karina, cada vez más los periodos para certificación son más cortos y por múltiples entidades. Totalmente. Tenemos la pregunta de Uriol, que pobrecito al final he tenido que escribirla. Dice, en el artículo de SUPF que les acabo de compartir, las 3 personas que tenemos alumni allí hablan de una carga importante de trabajo, si es un máster intenso. A mí me gustaría preguntar si es factible aplicar más tarde a las becas en vez de hacerlo justo al terminar la carrera. Aprovecho para preguntar la mediana de edad. Esta es la pregunta de Uriol. Muy bien, Uriol. Pues tenemos una media de unos 25 años, ¿de acuerdo? En el máster. Y tenemos los que son egresados, recientitos, ¿no? Recién egresados, y aquellos que después de hacer sus grados y tener 2-3 años de experiencia en el mundo de la empresa, se inscriben en el programa de becas. Los de 26-28 años ya han pasado por experiencias profesionales en su mayor parte. Incluso compaginan su actividad profesional con el máster. Ese año lo están compaginando. Yo les admiro personalmente porque hacen un esfuerzo doble. Pero muchas veces, sí, perdona Carlos, cuando tienes experiencia profesional, tienes la capacidad, ¿no? A medida que vas creciendo también intelectual y madurando profesionalmente, pues te organizas un poco mejor los tiempos y puedes compaginar ambas actividades, porque el máster es duro, sí. Yo os diría 2 cosas ahí.
está el riesgo de, si no lo hacéis, yo pude hacer IS y gracias a que en IS me dijeron espérese 2 años, luego fui becario de ICEX. Si hubiera hecho el IS probablemente no hubiera sido becario de ICEX nunca. Quiero deciros que el tema de cuándo, yo os aconsejaría que tuvierais una experiencia profesional previa, pero a la vez, si os va muy bien en la experiencia profesional previa, a lo mejor nunca seréis becarios. Entonces, es una decisión muy complicada que es lose-lose o win-win, depende si acabas siendo becario. Cada uno veréis qué grado de madurez tenéis, qué grado de conocimiento tenéis. Yo creo que los becarios que son un poco más mayores, cuando llegan a las oficinas pueden ser más respetados, porque ya tienen un background anterior que les da cierta preeminencia en relación a un chico que llega de becario y no ha trabajado nunca antes. Pero depende de lo brillantes que seáis y lo capaces y de muchas variables adicionales, claro. Tenemos la pregunta también de Julia, que quiere confirmar. Dice, no es una pregunta, pero es para comprobar que lo he entendido bien. Es decir, el primer año el estudiante recibe ayuda, pero asume parte del coste del programa. Pero de cara al segundo y tercer año, el coste de vida del estudiante queda totalmente cubierto cuando está haciendo la estancia en el exterior, ¿verdad? Eso es. Es decir, con la dotación que eso es, ahí justo esa es la diapo. En la fase 1 y fase 2, cuando estás en oficinas o cuando estás en empresa, con esa dotación que oscila entre los 21.300 y 4.800, el becario tiene suficiente para cubrir su estancia, sus gastos de manutención en destino, el visado o el desplazamiento. Ahí incluimos todo, ¿vale? Se suele vivir bastante bien. Somos los becarios mejor pagados del entorno siempre, ¿no? Pero obviamente depende de lo que estemos acostumbrados, ¿no? Si estamos acostumbrados a vivir solos y vivir en Pedralbes, pues obviamente va a ser más complicado, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno, ¿no? Sí, pero realmente es una buena tasa. O sea, los baremos cuando hablaban antes de... Sí, cuando hablaban de baremos, pues sí, es lo que aquí representaría unos 2.000 euros mensuales aproximadamente en otros países. Blanca Sala nos pregunta, para certificar el idioma, ¿qué tipo de certificados aceptáis? ¿Tiene que ser de una escuela oficial, tipo Oxford, Cambridge? Bueno, Oxford solo es B2, ¿Cambridge o TOEFL? Tenemos todos de la Escuela Oficial de Idiomas, siempre que son los Merkel, ¿vale? La tabla que mide las competencias, la tabla común europea común de lenguas, ¿de acuerdo? Y eso pues lo certifican, esas competencias las certifican muchas entidades, todas las Cambridge, los TOEFL, la Escuela Oficial de Idiomas. Es decir, el nivel B2, C1, C2 es un estándar porque cada uno mide determinadas competencias orales, escritas, comunicativas, etcétera, ¿no? Y es enorme, es decir, ahora no me las sé todas, pero tienes una tabla amplísima de entidades o de titulaciones admitidas. La vais a tener ahí en la convocatoria. Blanca, yo en todo caso te diría que le preguntes a Jordi Puig, que es la persona que gestiona el tema de las certificaciones de idiomas con la Pompeu, para que te confirme si está dentro de la tabla que comenta Amparo, ¿de acuerdo? Seguimos y ya es que sé que estáis aquí haciendo un esfuerzo por manteneros. La última pregunta es de Manuel Mora, que nos pregunta si la certificación C1 de otros idiomas aumenta las posibilidades de tener más puntos. Esto, gracias Manuel, porque por no contaros todos los pormenores de la convocatoria, os he contado todas aquellas condiciones, requisitos y pruebas que pasen al máster, ¿de acuerdo? Pero del paso del máster a la fase 0 a la fase 1 de e-commerce se incluyen 2 elementos más, es decir, se incluyen la nota que has obtenido en el máster, ¿de acuerdo? Se establece esa lista ordenada, la nota de otro segundo idioma que puede aportar el alumno y ahí también volvemos a trabajar con los niveles, ¿de acuerdo? Podemos, este año en concreto y hasta ahora se hace una prueba por parte de ICEX y la puntuación que sacabas, pues ahí te daba un porcentaje determinado de puntos, ¿no? Puede ser que en alguna convocatoria en concreto, quizás en la 46, pues se pueda hacer también mediante certificados. Está abierto a ambos límites. Pero hay otro elemento, por eso que en tu bolsa, mochila de puntos que te llevan a la primera fase está la nota obtenida en el máster
Además, la nota que has obtenido con el segundo idioma más una prueba que sea de tecnologías de la información y la comunicación que también se describe en la convocatoria y que te puede hacer sumar puntos para estar dentro de esos 285 o entre 260 y 285 que van a las oficinas. De acuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo en nombre de SIUPF, mi compañera Mireia que nos acompaña hoy, os doy las gracias, Carlos, Amparo, por vuestra presencia, por la información, por confiar en el talento, que yo sí que los invito, ¿ves? Yo sí que los invito a los que están ahora en cuarto a lanzarse a la piscina. Habéis elegido negocios internacionales, lo lleváis en la sangre, sabéis idiomas y tenéis unas ganas de comeros el mundo, así que los 3 chicos que están allí, los que cada año inician su formación en MBA, van como un tiro, pero como un tiro, ¿eh? O sea, van como un cohete y no son los que se estallan, van como cohetes y siguen en órbita. Así que yo sí que os invito a que lo hagáis cuanto antes porque es una oportunidad vital y porque vale muchísimo la pena. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. O sea, claro. Y si alguno queréis hacer una beca con nosotros o una práctica, encantado de recibir vuestro currículum. Así que, y nada, muchas gracias y ánimo.